Año 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial y casi simultáneamente, tras varias campañas, el francés Pierre Montet descubre la tumba intacta del faraón Susenes y de otros reyes y personajes de las dinastías 21 y 22 del Antiguo Egipto en la antigua ciudad de Tanis. ¿Conoces el tesoro que escondía? Hola, bienvenidos y bienvenidas, un nuevo vídeo al soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y vamos a hablar de este importante e impresionante descubrimiento y de por qué es mucho menos conocido que otros grandes descubrimientos. Vamos a ello. Y es que, como casi siempre se ha hablado de ese gran descubrimiento de la tumba de Tutankhamón en el año 1922 por parte de Howard Carter y Lord Carnarvon, muchas veces se habla de ese descubrimiento como el único descubrimiento de una tumba intacta de un rey del Antiguo Egipto, o casi intacta. Pero la verdad es que no es exactamente cierto, puesto que este gran descubrimiento de Tanis es también una tumba intacta de un rey del Antiguo Egipto. Es verdad que no es un rey del Reino Nuevo o del Imperio Nuevo como fue Tutankamón, a pesar de que sabemos que Tutankamón murió tan jovencito y que viene después de toda esa crisis de Amarna y el atonismo, etc. Pero si bien es cierto que no es un descubrimiento como el de Tutankamón en el Valle de los Reyes, un rey del Imperio Nuevo Egipcio, nos vamos a Tanis. Nos vamos a Tanis, que como habíamos hablado en otros vídeos, es esa nueva capital que se pone durante el tercer periodo intermedio. Tanis estaría, como vemos aquí en el mapa, en el noreste de Egipto, en el delta. Y al terminar el Reino Nuevo Egipcio, el Imperio Nuevo, pues viene la dinastía 21, que como hemos comentado, estos periodos intermedios siempre normalmente ocurren porque se produce una descentralización del poder. Ya no va a ser ese rey del Alto y el Bajo Egipto unificado. Con lo cual, si hemos tenido entre el Reino Antiguo y el Medio ese primer periodo intermedio, después tenemos el segundo periodo intermedio entre el Reino Medio y el Nuevo, pues después del Nuevo tenemos un tercer periodo intermedio, que va más o menos hasta la Baja Época, y después vendrá Alejandro Magno, y después la época tolemaica, y después pues con Cleopatra VII, la famosísima Cleopatra, pues termina lo que conocemos, estudiamos como el Antiguo Egipto. Bien, pues tras este Reino Nuevo Egipcio viene este tercer periodo intermedio, que se caracteriza sobre todo siempre los intermedios por la descentralización del poder. Entonces aquí, en esta nueva dinastía 21, la primera del tercer periodo intermedio, esta descentralización se va a dar con un rey, que es Esmendes, que es el primer rey o faraón de la 21, que se va al norte, concretamente aquí, a esta ciudad de Tanis, que en el Antiguo Egipto se conocía como Janet, y que Tanis, bueno, pues como siempre, es ese nombre griego helenizado que se le da después. También actualmente se conoce como San el Hagar, que sería el nombre árabe. Bien, pues este rey Esmendes va al norte y esta dinastía 21 va a estar en el norte, con capital en Tanis, pero a la vez, aquí en Tebas, en el sur, en el Alto Egipto, van a estar también gobernando los sumos sacerdotes de Amón, que es cuando estos sacerdotes de Amón se hacen con el poder de Tebas. Y es en este tercer periodo intermedio, que evidentemente no es una época de tanto esplendor como el Reino Nuevo, pero sí es una época también muy interesante a nivel histórico, se dan hechos, pues por ejemplo, cuando hablamos de esa crisis un poco económica, política, social que se da, estos sumos sacerdotes de Amón que están en Tebas en el poder, mientras en Tanis estarían, fijaos que por ejemplo en el Reino Antiguo la capital también estaba en el norte, pero no en Tanis, estaba donde, en Memphis,
que es más o menos pues donde estaría ahora el Cairo. Y a lo largo de la historia de Egipto sí que esta capital, como sabemos, pues va cambiando a diferentes ubicaciones. Bien, pues estos sumos sacerdotes de Amón en Tebas, sabemos que se produce, por ejemplo, el desmantelamiento de las tumbas reales del Valle de los Reyes. Cuando hablábamos en el vídeo de mi descubrimiento favorito, que siempre lo digo, que es el escondrijo de Deir el-Bahari, el DB320, esas momias de reyes estaban todas juntitas ahí en ese escondite que han estado desde el tercer periodo intermedio hasta que se las descubrió en el 1800 y pico, pues por los hermanos Abd ar-Rasul, bueno, y toda esa historia que si queréis la podéis ver en el vídeo que tengo sobre ese descubrimiento. Pues evidentemente esas momias reales no estaban en sus tumbas originales, habían sido saqueadas igual que todos sus tesoros. Imaginaos si la tumba de Tutankamón, que era un rey que murió tan joven que se tuvo que improvisar rápido una tumba que era chiquitina, había esa cantidad de tesoros, pues es lo que siempre decimos, imaginaos los tesoros que habría en tumbas pues de Ramsés II, de Tutmosis III, de estos grandes faraones del Reino Nuevo. Entonces, son precisamente estos sacerdotes de Amón, no sabemos muy bien si porque ya habían sido saqueadas, si porque había peligro de saqueo, o más bien fue que los sacerdotes de Amón, debido a esa crisis, pues desmantelan las tumbas pues para hacerse con los tesoros, muchas veces reutilizarlos. Luego vamos a ver una cosa con el tesoro de Tanis, que también va a estar reutilizado, en concreto de Meremta o Merneptah, ya veréis. Y lo que hacen es, pues bueno, pues estas tumbas reales se saquean, fijaos, ya en el tercer periodo intermedio. Y bueno, y por ejemplo se producen estas reubicaciones, por ejemplo la del DB320 tan famosa. Bien, pues en esta descentralización del poder, que realmente, aunque muchos de ellos son familia, aunque van a estar estos reyes en el norte en Tanis y los sumos sacerdotes de Amón en Tebas gobernando, pues hay lazos entre ellos que muchas veces familiares también. Bueno, y si habéis visto, que seguramente sí, Indiana Jones, la primera en busca del arca perdida, pues ¿dónde van a buscar ese arca? Y aparece la ciudad de Tanis, y es que probablemente, pues evidentemente, se inspirarían en este descubrimiento de Tanis, aunque evidentemente es otra historia diferente. Sabemos que van buscando ese arca de la alianza, pero van aquí a Tanis, y es cuando los nazis pues van ahí a esta antigua ciudad a buscar, ¿no? Pues este descubrimiento de Tanis se produce por el francés Pierre Montet en el año 1939. ¿Y qué pasó el año 1939? Pues que prácticamente de una manera simultánea en la que Pierre Montet hace este descubrimiento de este tesoro, de esta tumba intacta, pues estalla la Segunda Guerra Mundial en el mundo, con lo cual este descubrimiento queda totalmente eclipsado. Evidentemente el mundo no estaba para estas cosas, estaba inmerso en una guerra mundial, con lo cual este descubrimiento queda durante unos años perdido y abandonado. El mundo estaba pues inmerso en una guerra mundial, y es ya después de la guerra, cuando ya se empieza todo un poco a restablecer, cuando se vuelve aquí y empieza a ser conocido este descubrimiento. Sí que es verdad que ya en esta antigua ciudad, en Tanis, pues había habido pues diferentes personas que habían ido ahí, bueno, pues investigando, buscando, pues franceses, también las tropas de Napoleón, y luego diferentes arqueólogos, Lepsius, Mariette, que ahora vamos a ver. Y la cuestión es que en un principio se confundió un poco esta ciudad. Si os fijáis, Tanis, el nombre es muy parecido a Tinis, que Tinis no tiene nada que ver, es esa ciudad en el sur, en el Alto Egipto. Tinis era la ciudad y su necrópolis Abidos, de donde es esa primera dinastía de Egipto, la primera y la segunda dinastía de Egipto, cuando se produce esa primera unificación, hace muchos años antes. Se conoce como la primera y segunda dinastía, son las tinitas, de Tinis. Bueno, pues esta ciudad que está en el norte no tiene nada que ver, es Tanis. Por eso en un principio se confunde con Tinis. ¿Con qué otras ciudades se confunde? También se piensa que puede ser en un inicio Pi-Ramsés, que Pi-Ramsés es esa ciudad que funda Ramsés II, también en el norte. Y también se piensa que podría ser Avaris. Avaris, esa capital de los Hyksos, de esos invasores, esos príncipes extranjeros que se habían hecho con el norte durante ese segundo periodo intermedio, y que es luego
con esta familia guerrera, los tebanos, los agmósidas, con Seqenen-Ratá, que muere en batalla, con Ajotep, la reina guerrera, que hemos hablado tantas veces, y con Ahmose finalmente, cuando logran vencer y expulsar a estos Hyksos, cuando comienza el reino nuevo egipcio, la época del imperio. Con lo cual también se piensa, además vamos a ver ahora, por un estilo un poco más extraño que puede ser parecido al de Avaris, pues se piensa que es Tinis, se piensa que es Pi-Ramsés, se piensa que es Avaris, hasta que al final se descubre que realmente esa ciudad es Tanis. Bien, y vamos a ver durante esta dinastía 21 y también durante la dinastía 22, el rey Susenes I, que es esa tumba que va a encontrar Piegmonte intacta, pero también va a encontrar la tumba de Sesong II, que estaría dentro de la misma tumba en diferentes cámaras. Sesong II sería de la dinastía 22, que es la que conocemos como dinastía líbica, porque tiene orígenes líbicos de Libia. Alguna vez hemos comentado que Sesong I, que es el primero de la dinastía 22, es el que, como curiosidad, cuando sube al trono y se convierte en faraón, es el año nuevo bereber, que se sigue conmemorando hoy en día, pues es en honor a la subida al trono de Sesong I, esta dinastía que tiene orígenes líbicos. Y luego el enterramiento de Sesong II, que es de la 22, también va a aparecer aquí, junto con el de Susenes I, y alguno más, vamos a ver el de un general que estaba también muy interesante enterrado con ellos, junto con el de Susenes I, que sería de la 21. Entre los descubrimientos que se hacen aquí en Tanis tenemos, por ejemplo, unas esfinges, esta famosa esfinge que si habéis estado en el Museo del Louvre de París, pues la habréis visto, es una esfinge muy conocida que aparece aquí en Tanis, pero también una de las cosas curiosas de esta esfinge, si muchas veces hemos hablado en el canal de esta usurpación que se hace muchas veces con estatuas, tumbas, etcétera, en el Antiguo Egipto, que aunque aparece aquí en Tanis y sería de Sesong I, de este faraón del que hemos hablado, de la dinastía 22, realmente antes perteneció a Meremtah o Merneptah, faraón de la 19ª dinastía en el Reino Nuevo, el hijo de Ramsés II, pero antes de él había pertenecido a Amenemhat II, del Reino Medio, del misterioso y magnífico Reino Medio, de la dinastía 12, pues fijaos qué vueltas, de Sesong I aparece en Tanis, había sido de Meremtah, había sido de Amenemhat II, no sabemos si incluso puede ser anterior, y bueno, y muchos años después pues aparece en Tanis y ahora está pues en el Louvre. Otra esfinge que a mí me encanta, particularmente os puedo decir que es una de mis esfinges favoritas, que está actualmente en el Museo del Cairo, en el de la Plaza Tahrir, no sé si la habrán cambiado ahora al nuevo museo, es esta de Amenemhat III. Me flipa, como podréis ver tiene un estilo un poco diferente, por eso también, entre otras cosas, estos objetos con estilos un poco diferentes se piensa que pueden ser de los Hyksos. Pues esta estatua de Amenemhat III, también del Reino Medio, dinastía 12, pues es otra que aparece también aquí en Tanis. Y ahora un detalle muy interesante, hablando también de este estilo un poco diferente, vamos a ver esta estela. Como veis, también tiene un estilo un poco diferente y además lo que vemos ahí es a Ramsés II junto al dios Set. Ese dios un poco polémico, que sabemos que en principio pues es el dios que asesina a su hermano Osiris, pero bueno, que también es un dios asociado al desierto. De hecho, la dinastía 19 vemos que muchos de sus miembros llevan el nombre de Set, como Seti I, el padre de Ramsés II. De hecho, es una dinastía, la 19, que sus orígenes son del norte, y también es un dios que Set tenía que ver también con los Hyksos precisamente. Con lo cual esta estela, un poco extraña que aparece, concretamente la encuentra Mariette, Auguste Mariette, en el año 1863. Fijaos, porque la historia de esta estela va a ser muy curiosa. Y es que la encuentra, pero pues por algún motivo, bueno, pues la historia un poco del malditismo, podría decir, de esta estela, no sabemos muy bien cómo. La cuestión es que Mariette un poco como que se deshace de ella. Y no se sabe lo que hace, si la volvió a enterrar, si la rompió, si la destruyó. De hecho, se llegó a pensar que la había destruido. Y es en el año 1933, fijaos, del 1863 al
1933, Pierre Montet, que es el descubridor que vamos a ver ahora de la tumba de Susenes, quien, pues haciendo excavaciones en Tanis, de repente aparece la estela. Y automáticamente Pierre Montet la reconoce, porque reconoce los dibujos que Mariette había hecho de esta estela, con el dios Set. Bien, Pierre Montet llevó a cabo en Tanis bastantes campañas, unas 21, si bien es cierto que hizo un parón durante la Guerra Mundial, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho, pues aproximadamente igual hizo 12 antes de cuando justo hace el gran descubrimiento. Fijaos qué curioso, y que justo cuando hace el descubrimiento, prácticamente simultáneamente, es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Por eso este descubrimiento quedó un poco en el olvido, hasta que luego, después de la guerra, cuando todo está un poquito más calmado, vuelve y sigue haciendo, pues en total haría unas 21 campañas. Y es ya a la vuelta, cuando el mundo ya se ha restablecido un poco, cuando empieza a salir un poco a la luz al mundo este descubrimiento, que se hace en el 1939. De hecho, se hace más tarde, en el año 1987, una famosa exposición en París que se tituló Tanis, el oro de los faraones, donde pues se expusieron estos tesoros, que luego, por cierto, una cosa curiosa es que el año pasado, creo que fue en el 22-23, se hizo otra en París que era Ramsés, el oro de los faraones. Bueno, le copiaron un poco el eslogan, no fueron muy originales, o igual quisieron hacer un guiño a la famosa exposición de 1987 que se hizo de estos tesoros de Tanis. Y como un guiño también, bueno, si bien es cierto que estaba lleno de oro y mayoritariamente era oro, pues yo la he titulado un poco La plata de los faraones, porque una de las peculiaridades maravillosas que vemos en este tesoro es unos ataúdes de plata, el ataúd de Susenes, que es prácticamente entero de plata, y también el sarcófago, o el ataúd, perdón, de Sesong II, que aparece en otra de las cámaras. El de Sesong II, fijaos, a mí me flipa este ataúd completamente de plata, que en vez de tener la cara del rey tiene la cara de Horus. Me parece maravilloso. Pues una cosa curiosa de la plata, que probablemente lo habéis escuchado, alguna vez le hemos hablado también en el canal, es que si a lo mejor pensáis que quizás la plata era como menos valiosa, no, porque en Egipto el oro era bastante abundante, mucho más. De hecho, lo más que vamos a ver siempre es oro en Egipto. También venía mucho de Nubia, del reino de Kush, y la plata era muy escasa, era muy escasa, y por eso muchas veces tenía que ser importada de otros lugares, de otros países, con lo cual eso hacía que se encareciera, con lo cual la plata, además es una plata con una gran pureza, al ser traída, importada de otros lugares, por ser tan escasa en Egipto, pues hacía que muchas veces en diferentes épocas incluso valiese más que el oro, con lo cual este ataúd completamente lleno de plata, pues imaginaos el valor que en ese momento histórico tenía. Bueno, y en este tesoro que aparece aquí y que queda un poco abandonado hasta que acaba la Guerra Mundial, pues es impresionante, la verdad. Y sí que es verdad que es un contexto histórico diferente que el de Tutankamón, es otra época, es otro rey, otros reyes, y es otro descubrimiento diferente, no es como el de Howard Carter, sino que es, bueno, pues como hemos comentado, se da en unas circunstancias muy diferentes, y sí que es verdad que son descubrimientos, épocas diferentes, pero que ambos son reyes del antiguo Egipto y que son descubrimientos muy importantes. Y el tesoro que vemos aquí de Susenes, pues la verdad es que es impresionante. No os voy a decir que tanto más para gustos el de Tutankamón, pero la verdad es que es un tesoro impresionante. Vamos a ver no solo estos ataúdes, estas máscaras funerarias, sino muchísimas joyas, colgantes, brazaletes, anillos, jarras, páteras para hacer libaciones preciosas, y bueno, un tesoro también impresionante. Bien, pues este ataúd de Susenes vemos que es prácticamente, excepto algún detallito que tiene en oro, es prácticamente entero de plata. O sea, imaginaos el valor de ese ataúd completamente hecho de plata maciza. Luego también vemos en el interior máscara, y una cosa curiosa cuando hablamos de las usurpaciones, saqueos, etc., es que luego el sarcófago exterior, que es de granito, ¿sabéis de quién era?
pues de Meremtah o Merneptah, del hijo de Ramsés II, lo usurpa. Ese sarcófago, pues en algún momento, cuando se desmantelan las tumbas en el Valle de los Reyes, se va para Tanis y acaba en el enterramiento de Susenes I, que está intacto hasta que lo descubre Pierre Montet. Bien, pues vemos ese ataúd hecho en plata, etcétera, pero luego el sarcófago externo de granito sería usurpado o reciclado, o como lo queramos llamar, de Meremtah. Y una cosa curiosa, porque lo hablábamos hace poco cuando hablábamos de esa diosa Nut maravillosa en las tapas, y hablamos precisamente de que el sarcófago de Meremtah tenía esa diosa Nut maravillosa en relieve, en granito, en la parte interna del sarcófago, pues esa luego aparece evidentemente, aunque originalmente es de Meremtah, aparece en el enterramiento de Susenes porque la había reciclado, usurpado o como lo queramos llamar. Pues luego tiene ese ataúd increíble de plata con esos detallitos en oro, los ojos son de obsidiana, luego la máscara interna sí que es de oro, esa máscara, y luego tenía pues un montón de anillos, etcétera, puestos. También de Amenemope tenemos la máscara funeraria de Amenemope, que cuando se encuentra sí que está un poco como hundida o golpeada, que se le ha practicado una restauración. Pues entre los objetos más bonitos o destacables vemos por ejemplo este colgante, que es precioso, que también está en el Louvre, que realmente es chiquitín, son como unos 6,6 centímetros, se conoce como la tríada de Osorcón II y es porque estaría representando, que está así como en cuclillas, al rey Osorcón, un poco en forma de Osiris, y tendría al lado a Isis y a Horus. Es en oro y lapislázuli. Por detrás tendría pues como para colgar, era un colgar. Sesón II, que tiene, quizás mi favorito, este ataúd también de plata, fijaos qué pasada, con la cara, en vez de su cara, con la cara de Horus, de ese halcón, me parece precioso. Luego también tenía como otros 4 ataúditos chiquitines que un poco harían como de vaso canopo, también de plata. Luego la máscara interna, que sí que era de oro, que la tenemos aquí, que también fue ligeramente, también está un poquito dañada, restaurada. Y también es de decir que estos tesoros que están en el Museo de la Plaza Tahrir de El Cairo normalmente un poco siempre han pasado un poco como desapercibidos, ¿no? Porque siempre ha estado ahí el gran tesoro de Tutankamón, que es un poco que eclipsaba todo. Y ahora con el nuevo museo, con el gran museo, ese enorme mastodóntico que están haciendo, bueno, está casi acabado, en la zona de Giza, cerca de las pirámides, bueno, que ya creo que está inaugurado el hall, no sé si alguna sala más, pues muchas cosas se han llevado al nuevo, entre ellos el tesoro de Tutankamón, con lo cual ahora el lugar, supongo que le van a dar un poco más de protagonismo que ocupaba en el de la Plaza Tahrir, que por cierto yo tengo que decir que me encanta el Museo de la Plaza Tahrir, a mí me sigue pareciendo un museo que tiene ese halo de romanticismo del siglo pasado, con esos muebles que a mí realmente me encantan, aunque son viejitos de madera, me da que tienen una esencia, y era lo bueno es que al quitar muchas piezas han dejado piezas como muy únicas, muy icónicas, están mucho mejor descritas, que antes estaba todo como un batiburrillo, la verdad, y bueno, lo han pintado creo que de granate realmente el Museo de Plaza Tahrir, con lo cual ahora cuando vayáis al Cairo, bueno, aparte de otros muchísimos museos, como de los museos más grandes e importantes a nivel arqueológico, está el de la Plaza Tahrir, estará el gran museo enorme, Gran Museo Egipcio en el Giza, y luego también está el de la civilización egipcia, que eso también es un poco más antropológico, pero que tiene grandes piezas, por ejemplo, de la tumba de Senetjem, de Debiel Medina, y luego, por ejemplo, han llevado ahí a las momias reales, cuando se hizo esa majestuosa ceremonia para trasladar a las momias, era del de Tahrir al de la civilización egipcia, con lo cual fijaos si hay museos ahora, hay que ir muchos días para ver todo lo que hay que ver. Bien, pues eso, que ahora pues le van a dar yo creo más protagonismo a los tesoros de Tanis, y donde originalmente en el Museo del Cairo y la Plaza de Tahrir estaban los de Tutankamón, ahora van a estar pues mucho mejor expuestos, que creo que ya están todos estos tesoros de Tanis. Este simplemente es una pequeñita muestra, os he querido mostrar algunos pues de los tesoros como más bonitos o que más me gustan, pero realmente es enorme, son muchísimos tesoros impresionantes de gran valor,
y que ahora pues se pueden ver en ese museo maravilloso de la Plaza Tahrir, y que evidentemente pues no es solo Tutankamón el único rey del Antiguo Egipto descubierto, bueno, su tumba casi, además hay que decir casi intacta, sino que esta sí que estaba intacta en Tanis, que fue descubierta por Pierre Monter en el año 39, en ese momento tan extraño y tan históricamente importante como es el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y que por eso quedó un poco eclipsado y por eso siempre se ha conocido como un poquito menos, aunque realmente es un descubrimiento muy importante y un tesoro también muy importante, y que luego además inspiró un poquito, sobre todo pues esta ciudad de Tanis, etcétera, para la mítica película de Indiana Jones y el Arca Perdida. Así que con esto me despido ya por hoy, espero que os haya gustado, si es así no olvides darle al like, suscribirte si no estás suscrito, y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.